Juan capítulo 8. Ok, la semana pasada estuvieron leyendo la primera porción y estuvieron viendo todo esto acerca de cuando Jesús llega al templo. Estaba en esta área, ahorita vamos a ver, estaba en esta área que era el patio de las mujeres. Había terminado, capítulo 7 dice que eran los últimos días de la fiesta de los tabernáculos. En este momento ya había terminado la fiesta de los tabernáculos, es muy relevante por lo que vamos a ver, y estaba empezando a enseñar. Y cuando estaba en esto, traen a la mujer adúltera, y aquí nos menciona, como estuvieron viendo, que era una trampa. Y este capítulo, si ya se adelantaron un poquito a leer, o si lo recuerdan de ocasiones pasadas que han estudiado o leído esto, nos habla acerca de Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, la verdad los va a hacer libres. Les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, y habla acerca de que Cristo siempre ha existido. Ahora, este capítulo está tratando de hacer ese contraste. Quiere mostrar cómo se ve la iglesia en manos de hombres, sin la guianza de Dios, sin la guianza, muchísimas gracias, hermano, sin la guianza del Espíritu Santo. Vamos a, espero no revolverlo, pero vamos a Josué, capítulo 23 y 24, porque este capítulo describe muy bien lo que está sucediendo aquí. Josué está a punto de morir, se está despidiendo, y él tiene una preocupación muy grande por el pueblo, y esta preocupación tiene que ver con que si después de que él muera, ellos iban a seguir el camino que debían de seguir. Capítulo 23 habla a los líderes, 24 habla al pueblo, a todo el pueblo, y es básicamente el mismo contenido. Del versículo 1 al versículo 12 les describe, empieza a hacer todo el recorrido, desde Abraham, cómo estaban del otro lado en Ur, bueno, es más, desde el padre de Abraham, Taré, Abraham, cómo vinieron, cómo obedecieron, cómo se les apareció, y empieza a describir cómo fueron a Egipto, cómo Dios levantó un libertador, los atravesó en el desierto, toda esa clase de cosas que ellos no habían visto ni habían experimentado. Entonces llega acá al versículo 12 y empieza a hablar cuando ya entraron a la tierra prometida, y entrando a la tierra prometida ellos, pues, es algo que ellos ya vivieron. Ahora, si recuerdas, Josué, ellos tenían pues todo el ánimo, estaban esperando en Dios, tuvieron algunas partes en las que desconfiaron, se obedecieron, Dios los corrigió, les enseñó, pero capítulo 23 y 24 conquistaron todo. Bueno, casi todavía algunos pueblos que todavía tenían que dominar, pero dice, ya está conquistado, ya estaban tomando posesión. Entonces eran personas que, vamos a decir, amaban a Dios, estaban sirviendo a Dios, estaban teniendo la voluntad de pelear por lo que Dios les iba a dar, y podríamos decir, está muy bien. Pero cuando llegamos aquí al versículo 12 y 13, Josué empieza a hablar acerca de algo. Y está esta porción que creo que todos conocemos, y a lo mejor en algunas de sus casas la tienen. Si les parece bien servir a Jehová, pues tienen que decidirse, y llega donde dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y dice, ustedes decidan qué van a hacer. Y el pueblo se anima mucho y dice, no, Josué, nosotros también vamos a servir a Jehová, vamos a seguir en pos de Dios y vamos a seguir sus mandatos. Y Josué después dice, no pueden. Y cuando leemos decimos, bueno, entonces, ¿para qué les dijo que decidan si después les va a decir, no pueden? Pero no pueden por esto. Y este es como el porqué del capítulo. Cuando llegamos al versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Josué 24, 19. No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Y dicen, bueno, pues sí, ya lo sabemos, eso no hay problema. Y Dios celoso. Y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿De qué nos estás hablando, Josué? Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces volvió a decir, no, sino que serviremos a Jehová. Versículo 23 describe cuál era el asunto que Josué estaba viendo.
Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Entonces, ya habían poseído la tierra, habían visto todos esos milagros, pero algunos del pueblo tenían dioses, eran idólatras. Unos versículos anteriores, si quieres después leerlo, describe que hay dos tipos de dioses que tenían. Algunos que habían traído desde Egipto, es decir, que cruzaron el mar con sus dioses en su mochilita, y otros que habían juntado ahí en Canaán. Dioses desde Egipto o dioses en lo que era la tierra prometida. Pero quiero que notes, esto es algo que a Josué le preocupaba. No importa cuánta emoción, energía habían puesto a la conquista, tarde o temprano el tener esos dioses los iba a llevar a extraviarse y apartarse de Dios. Ahora, vamos a saltarnos a Ezequiel. Es una palabra dura de leer incluso, ya no solo de meditar, de leer. Capítulo 14. Aquí en Josué estamos viendo el comienzo, Ezequiel ya estamos viendo el final, ya están yendo camino a la deportación casi. Y en el 14 dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, delante de Ezequiel, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos ¿en dónde? En su corazón. Ya no eran figuras, era el resultado de lo que Josué les había dicho. Han puesto sus dioses en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Por qué quieren venir a preguntarme? ¿No les interesa realmente? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. En otras palabras, cuando ellos vengan y según quieran consultarme, pero ellos ya decidieron qué quieren hacer, ellos realmente están buscando una palabra conforme a sus propios ídolos, propósitos, lo que van a escuchar van a ser a sus ídolos contestar. Eso es lo que van a escuchar. Esto, en esta semana estaba meditando en este versículo y recordaba varios casos que he tenido de personas que vienen a buscar un consejo y decir: pastor, ¿usted qué piensa de esto? Y te das cuenta inmediatamente que ellos ya han decidido qué hacer. No te están preguntando, ya lo decidieron. Y aparte, lo que te están preguntando es abiertamente contrario a las escrituras. Y te salen con la ridiculez de: Dios me dio paz, siento paz de hacer esto. No es Dios contestando, son tus ídolos. Eso es lo que está escribiendo aquí. Y podrán decir: bueno, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque cuando nosotros regresamos nuevamente al libro de Juan, estos hombres, los fariseos, tenían la palabra de Dios, tenían las profecías, tenían toda la estructura, vamos a llamar, religiosa, y aún así estaban usando todo esto, la palabra de Dios, la ley que fue escrita por el dedo de Dios para apuntar hacia Jesucristo. Lo estaban utilizando estos hombres para matar y condenar. Y presentaron delante de Jesús esta mujer, esto que ya lo leyeron la semana pasada. Y Jesús, estando ahí, ya lo leyeron, pero ahora cuando llegamos a la segunda parte es el contraste. Y entre más oscuro es el momento, el día, la luz puede notarse más. Y saben, creo que estamos viviendo en momentos similares o peores que estos. Y no puede ser que nosotros, a los que Jesús nos dijo: vosotros sois también la luz, pónganla donde brille, podamos pasar desapercibidos. O la palabra de Dios en nosotros desapercibidos. Entonces, la primera porción es el contraste entre el cristianismo en manos de hombres sin Dios, o sin querer someterse a Dios. Y bueno, lo decía porque Josué les dice: lo que tienen que hacer es dejar a un lado sus dioses y decidirse. Hay solo dos opciones: Dios o sus ídolos. Pero a pesar de todas las ganas y el conocimiento que tienen, si continúan por este camino, se van a apartar. Termina Josué y, oh sorpresa, no sorpresa, Jueces empieza con este problema. Se apartaron y hicieron lo malo. Ahora, versículo 21.
Bueno, perdón, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Y tenían esta onda de que para que algo fuera verdadero tenía que haber 2 o 3 testigos. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora, recuerda, estaban al final de la fiesta ¿de qué? Los tabernáculos. Lo que ellos recordaban, con parte de la práctica, parte de lo que simbolizaba la fiesta, es que ellos encendían algunos candelabros para iluminar la ciudad durante ese tiempo, recordando cómo se veía antes el tabernáculo. Cuando la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, iluminaba todo. Y era luz de noche, luz en medio de la oscuridad. Ahora, lo triste de esto es que ahora tenían que producirlo. Porque cuando vemos nos regresamos un poquito en el Antiguo Testamento, hay un evento que incluso sea Icabod, que es la gloria se va. Cuando la gloria de Dios se va del templo para no regresar. Y ahora, como ya simplemente esto era una historia, tenían que producirlo. Esto es algo muy importante porque Jesucristo les está diciendo algo: la gloria ha regresado. Yo estoy en medio de ustedes. Yo soy la luz del mundo. ¿Cuántas iglesias el día de hoy? Piensa en esto. Si el Espíritu Santo sabemos que esto no es así, pero si se fuera el Espíritu Santo hoy, ¿cuántas iglesias no se darían cuenta? Y los ministerios seguirían funcionando porque es algo completamente producido en muchos lugares. No son dirigidos por Dios, es puramente es un emocionalismo, no hay convicción, no hay confesión de pecado, es simplemente hombres llevando otro grupo de hombres, o en palabras de Jesucristo, ciegos guiando ciegos. Y eso es lo que Jesucristo está tratando de describir. Oigan, la luz ha regresado nuevamente, esa luz que ustedes acaban de ver, y seguramente, porque eso es lo que dicen los historiadores, estos candelabros se ponían en el patio de las mujeres. Entonces Jesucristo, posiblemente haciendo referencia a ese candelabro que ahora estaba apagado, dijo: yo soy la luz que ustedes estaban recordando con añoranza. Yo soy esa luz, yo soy la presencia, yo soy el Shekinah, mi presencia está en medio de ustedes. Y hablándoles acerca de eso, ¿con qué salen los fariseos? Pero a ver, ¿quién más te apoya en esto? Quiero que podamos ver lo siguiente. A ellos no les interesaba realmente si Jesús, ahorita vamos a ver, sus obras validaban sus palabras. Ellos estaban temerosos de lo siguiente. ¿Alguien podría leer el versículo 20? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Tenían ahí en este lugar, en el patio de las mujeres, 13 cofres, que eran donde ellos ponían las ofrendas. De estos cofres no eran dedicados para la ofrenda no era tanto ofrenda, era algo como forzoso. Y solamente 4 de esos cofres eran para una ofrenda voluntaria, para algo extra que le querías dar a Dios. Y no eran llamados cofres, eran también llamados trompetas. Por eso cuando llegamos al Sermón del Monte dicen que hacen sin tocar trompeta delante de ellos. Y en algunos teólogos hablan acerca de esto, ¿no? Que esa práctica de traer esas pequeñas cajitas en las que ellos echaban dinero y después la vaciaban para que los demás los vieran, ¿no?
Ahora, aquí este comentario está aquí puesto por algo muy importante, recordándonos cuál era el propósito realmente, cuál era lo que perseguían estos hombres: poder, dinero, control. Y que alguien viniera a hacer a un lado sus tradiciones y que les presentara la posibilidad de un verdadero acercamiento a Dios sin ellos, eso los ponía a temblar. Y saben, hermanos, nosotros cuando hablamos acerca de Cristo, tenemos que entender, y es algo que constantemente recordamos en Puebla, el propósito de la iglesia como cuerpo es como edificarnos los unos a los otros, aprender, pero no es el intermediario entre acá y Dios. Es un grupo nada más de creyentes. Y muchos van a la iglesia para que, pastor, ore por mí, para que alguien ore por mí, para que me enseñen. No, ahora podemos acercarnos a Dios porque Él es la luz. Y empezaba y dice, y la luz era la vida de los hombres. Él es nuestra vida, Él es nuestra luz. Y el estar aquí no es tu dosis del cielo. Digo que nada se parece esto al cielo. Es únicamente un grupo de personas que piensan como tú y que perseguimos el mismo propósito. Pero si quieres aprender, si quieres crecer en tu conocimiento con Dios, en tu relación con Dios, Él está todo el tiempo contigo. Clama a mí y yo responderé. Eso es lo que tenemos que entender. Y ellos estaban tratando de privatizar el acercamiento a Dios. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Alguien podrá leer del 22 al 25? Decían entonces los judíos: ¿acaso donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros solos sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Bien. Primera porción, del 12 al 20. Jesús habla: yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que hace la luz? Hace evidente la oscuridad o quita la oscuridad. Cuando la oscuridad es alumbrada por la luz, expone lo que hay. Entonces Jesucristo viene y expone lo que hay en todos nosotros. Del versículo 21 al versículo 30 empieza a hablar acerca de donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y ellos empiezan a decir: ¿cómo que a dónde vas? O sea, ¿por qué no podemos? ¿Qué se quiere suicidar? Y todo eso. Pero lo que está describiendo es la imposibilidad del hombre para salvarse. ¿A dónde iba Cristo? Al Padre. Y les dice: sus tradiciones, su religión, sus costumbres no los pueden llevar al Padre. La ley no puede llevarlos al Padre. Y entonces, ¿qué es lo que nos está describiendo? Que el único camino al Padre en ese momento era un sacrificio que pagara por los pecados. ¿Podían ellos sacrificarse? No, no eran suficientes. ¿Qué necesitaban? A Cristo. Entonces, les está describiendo aquí, y vamos a llegar a este versículo, al 24, lo puedo volver a leer aquí, que es el asunto de la salvación. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, lo sabemos todos, ¿no? Cuando dice que yo soy, es el nombre de Dios. Y él se estaba autoproclamando Dios. Si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Hebreos dice esto, que los que se acercan a Dios tienen que creer que le hay. Es decir, que Él es todo lo que Él ha dicho que es. Todo completamente. Nuevamente, la luz expone el pecado e incomoda a quienes somos. Y después continúa y nos demuestra nuestra incapacidad para acercarnos a Dios. Pero Jesucristo no se quedó solamente con exponernos, que ese era el propósito de la ley, sino que ahora nos dice: el camino es a través de mí. Porque esto es relevante, porque acabamos de ver lo que hace el hombre con la religión en sus manos.
únicamente engañar. Me estaba hablando fui el que no me acuerdo de mis jueves, ahora sí a cortarme el cabello, a un lugar que nunca había ido y nunca voy a otro lugar, pero ese día fui a otro lugar, ¿no? Y ya me senté, me estaban cortando el cabello y fue eso de hay que compartirle, ¿no? Y empecé a platicar y salió la plática y empecé a compartirle, ¿no? Y me pregunta el Señor, ¿y a qué te dedicas, no? Y digo, yo soy pastor. ¿Y a poco estás a cortar el cabello siendo pastor? Le digo, o sea, yo le dije, ¿cuál es el problema? Digo, hasta después como que recordé que, digo, los hermanos ya los tengo acostumbrados con mis cambios medio raros y todo eso. Pero para muchas personas existe un perjuicio. Y entonces en esa plática me dijo, sí es cierto, tienes razón, porque los sacerdotes a donde voy se visten muy bien, pero nadie los ve todas las cosas que hacen en lo oculto. Y le dije, ese es exactamente el punto, y de ahí, bueno, fui al camino para la salvación, ¿no? A lo que quiero llegar con esto, compartir con esto, es que muchas veces podemos practicar la forma, pero tenemos los ídolos en nuestro corazón. Y entonces aquí nos dice, tienes que creer que Dios es todo lo que Él dice que es. Y una de las cosas que Él dice es, que lo vemos en Génesis y ahorita lo vemos en Josué, Dios no va a soportar tus rebeliones. Vivimos bajo la gracia, ¿no, pastor? Por supuesto. Pero lo que estaba diciendo aquí, les estaba diciendo, recuerden, Josué es un libro que describe la vida del creyente lleno del Espíritu Santo. Y lo que describe, si tú quieres vivir esta vida vibrante con Dios, sirviéndole, tienes que quitar todo ídolo de tu corazón. Y más adelante en el Nuevo Testamento, en Tesalonicenses nos lo dice en el libro de Hechos, hablando acerca de la relación que tiene el creyente con el Espíritu Santo, dice que podemos contristar al Espíritu Santo y podemos apagar al Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? A que conociendo vivimos una vida pobre espiritualmente, y que a pesar de que nosotros creemos, y aquí bueno, creemos firmemente como iglesia por la evidencia bíblica que la salvación no se pierde, también nos habla acerca de la apostasía. ¿Cómo la describimos? ¿Cómo la explicamos? Esta semana meditando, porque estamos viendo en la iglesia Mateo. En Mateo habla acerca de varias profecías acerca de el nacimiento de Jesús, o las recuerda. Habla que iba a nacer en Belén, ¿te acuerdan? Belén, Efrata, Belén, que iba a ser llamado Nazareno, que iba a ser llamado Galileo, que iba a venir de Egipto. Y uno dice, bueno, los que estaban antes, por fin, o nace en Belén, o nace en Galilea, o nace en Nazaret, o viene de Egipto. Y la realidad es que es todas. Cuando pasamos y vemos cómo sucede, decimos, pues así lo tenía. Y es exactamente lo mismo. Es difícil para algunos conciliar entre se pierde o no se pierde, la apostasía. Es todo verdad. ¿Por qué estamos metiéndonos en esto? Porque aquí está hablando a personas que tenían la ley, a personas que eran intérpretes de la ley, que amaban a Dios. Pero cuando Cristo se presentó y la verdad de Cristo ofendió a quienes eran ellos, cerraron su corazón. Y vivimos en un tiempo en el que las personas son fácilmente ofendidas por la verdad. ¿Y qué es más fácil? Atacar a la verdad o omitir la verdad y abrazar la mentira del enemigo. Y puede ser que tengas mucho tiempo viniendo aquí. Bueno, aquí a lo mejor nada más un año, ¿no? Pero que tengas mucho tiempo en el cristianismo y posiblemente hacer convivir tu práctica religiosa, lo voy a llamar así, y tus ídolos. Y Dios dice, no va a ser así siempre. Y llega un momento, como pasó con el pueblo de Dios, los amo, mis promesas continúan con ustedes, pero quieren idolatría, los va a llevar a un lugar en el que se fastidien de la idolatría y vuelvan y cambien. Y Dios en su amor, en su gracia, nos lleva a pasar por momentos en los que es expuesto nuestro corazón y tenemos que reaccionar en fe para ser salvados, para ser transformados, para ser santificados. Y sigue siendo verdad que Dios no va a contender siempre con nuestras rebeliones. Y necesitamos en el día de hoy que la verdad nos exponga y que entendamos que el único camino al Padre es Cristo, pero completamente Cristo, no mitad mundo y mitad Cristo, Cristo completamente.
Jesús dice muchas cosas, tengo que decir, versículo 26. Y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. ¿Y te acuerdas? Bueno, se refiere a la crucifixión. ¿Qué es lo que pasó en la crucifixión? ¿Qué es lo que dijo un soldado? Exactamente estas palabras: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando esté ahí crucificado, se van a dar cuenta. Ahora, esto es una de las importancias, esta es una del por qué la cena del Señor. Creo que la semana pasada, la vez pasada que estoy con ustedes, también hablamos de lo mismo. Es algo que me ha dado muchas vueltas últimamente. Que cuando tomamos la cena del Señor, por eso dice: no la tomes indignamente, que es indignamente sin considerar el cuerpo. Es decir, pensar exactamente, recordar y estar frente a la cruz y decir: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y te debo todo, tú eres mi Señor. Entonces, el estar recordando y constantemente acercándonos a la cruz, nos recuerda, pasándole Hebreos, ¿qué dice? Hebreos capítulo 4, creo que es 14. Acercaos confiadamente al trono de gracia para poder obtener el oportuno socorro. Entonces, constantemente, cuando hay aflicción, cuando hay tentación, cuando hay pecado, acude al trono de gracia. Que te recuerde la cruz, que es el camino para decir: verdaderamente Él es el Hijo de Dios y me someto a su dominio. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En contraste con los fariseos, y seguramente en contraste con nosotros. Hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Sus obras eran evidencia de lo que Él decía. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que creyeron cuando Él dijo: hago lo que a Él le agrada. Y checa esto, te animo a que lo puedas subrayar. La gente dijo, no, Jesús dijo: hago siempre la voluntad de Dios. Y las personas dijeron: sí es cierto, voy a creer en Él. Porque sus frutos eran evidencia de sus palabras. Tú podrías sinceramente decir el día de hoy que con los que te rodean haces siempre lo que le agrada a Dios, y que por eso pueden creer. Hermanos, esto es algo muy importante, porque cuando vamos a Corintios y cuando vamos a Timoteo, nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es decir, una forma en la que se expone la verdad de Cristo. Ahora, si no la estamos exponiendo, ¿cómo lo van a saber? ¿A qué quiere decir, pastor? Porque Corintios nos describe esto. Capítulo 2, que las cosas espirituales han de entenderse espiritualmente, por lo tanto los incrédulos no pueden. ¿Por qué? No tienen al Espíritu. Y también en 2 Corintios nos dice que están cegados sus ojos, por lo tanto ellos no pueden entender lo espiritual, y la única forma es a través de la predicación y de la demostración. Por eso Timoteo dice: columna y baluarte de la verdad. Ellos no pueden entenderlo, necesitan verlo en nosotros. Y si estamos fallando en esto que Jesús dijo: yo hago siempre lo que agrada al Padre, y ellos creyeron porque vieron que era verdad, si nosotros no estamos imitando este ejemplo, ¿cómo creerán en un Dios del cual no han escuchado? ¿Cómo pueden creer si tú que has sido enviado no lo estás viviendo? Y ese era el problema con los fariseos, porque ellos vivían una vida completamente diferente a lo que las Escrituras describían. En la forma, probablemente, bueno, no probablemente, la cumplían, pero en el espíritu, que es a lo que habla Jesús, el espíritu de la ley, estaban totalmente apartados. Versículo número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad estaba hablando? La que acaba de describir. ¿Qué? ¿Cuál es la que acaba de describir? Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces necesitamos acercarnos a Cristo, y eso, el que
Solo en Cristo hay salvación. Si nosotros permanecemos en su palabra, nos convertimos en sus discípulos y esta verdad nos va a hacer libres. Que en Cristo podemos alejarnos de nuestro pecado. Y nuevamente regresando a Josué, este era el conflicto, la preocupación de Josué. Van a seguir, porque los ídolos que han puesto en su corazón, tarde o temprano los van a alejar. Algo de lo que hablaba con Alfred y se me hacía un reto para él y me gusta de esta congregación es que hay muchos hermanos mayores y que por lo que he escuchado muchos ya tienen tiempo en el Evangelio. Seguramente ustedes recordarán que hoy ya no se practica de los himnarios, de las reuniones o veladas de oración, de lo que realmente eran misiones, que no era ir a, no sé, París o cosas, sino era andar caminando en los pueblitos. Tuve la oportunidad de un papá que es pastor y me llevó a todos los lugares y pude escuchar alabanzas de 4 horas y después predicaciones de 3 horas y ya eran las 11 de la noche y seguías ahí, vidrios sudados, hermanos cantando con todo el corazón, desafinados, ese olor a Biblia y a himnario tan característico de esas iglesias de antes. Y se levanta y pasa toda esa generación, no porque forzosamente eso es lo único, pero muchos fallan en retransmitir las palabras, los caminos, como dice Jeremías, pregunta por las sendas antiguas, pregunta por dónde se tiene que caminar. Y entonces se inventan cosas, se tienen nuevas ideas, porque se ha perdido la guianza del Espíritu, el caminar en la palabra se ha sustituido por emocionalismo. Y esa pregunta y ese temor puede venir a los de la generación antigua y decir, no sé qué están haciendo estos cuates. Se darán cuenta que ni siquiera Dios está probando sus caminos. Hay un hermano que repite mucho esta oración, dice, convénceme, muéstrame si apruebas mis caminos. Y yo cuando lo escucho me gusta cuando dice eso porque digo, sí, o sea, es lo que oraba David, muestra si en mí hay camino de perversidad, si me estoy equivocando. Y estos fariseos, ese era el rollo, el problema con Pablo. Él dice, era perseguidor, tenía celo, pero estaba equivocado. Y tenía el conocimiento. El problema es que el conocimiento era su ídolo, no era Dios. Y hace rato nuestro hermano lo escuchaba, oraba por eso, que sería triste que con tanta teología, y ese es el problema de la teología del día de hoy, que nos hace sentir seguros, pero nos hace dejar de depender de Dios y depender de nuestra teología. Hablaba con unos hermanos acerca de eso, que atravesé mi época de marxista, calvinista, medio loca en la prepa y universidad, porque encontré, mis papás tenían algunos libros de marxismo y me sentía muy intelectual y muy y es esa jactancia de creer que el conocimiento es suficiente. Ni la experiencia lo es todo, ni el conocimiento apartado de Dios lo es todo. El todo es Cristo. El todo es Cristo, hermanos. Entonces, necesitamos permanecer en su verdad y de esa forma ser sus discípulos. Un discípulo no es aquel que va a un seminario, ni a un discipulado, y aunque se escuche raro, ni a una congregación. Un discípulo es el que obedece su palabra. Jesús les respondió, de cierto os digo, versículo 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y aquí voy a hablar acerca del destino que tienen si no cambian, si no se entregan a Dios. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y le tiraron una muy duro, recordándole las condiciones en las que habían nacido. Entonces, cuando leíamos o cuando leemos Mateo capítulo 1, cuando dice, y se supo que María había concebido, sí se supo entre toda la gente. Y habían pasado ya 30 años y se lo seguían recordando. Ahora, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Les dice Jesús, entonces les dijo, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y les describe a dónde los está conduciendo esta forma de vivir. Podremos decir, como ellos, pero ¿por qué estamos hablando de esto si nosotros sí somos cristianos? Miren, estamos aquí en la iglesia. Como les decía al inicio, el problema no es dónde estás físicamente. Jesús le hizo esta pregunta a Adán, ¿te acuerdas? Después de que ellos pecaron, se acerca y dice que tuvieron miedo y se escondieron. Y Dios les dice, Adán, ¿dónde estás? Y no es porque Dios no pudiera encontrar con que ching, ya se me perdió. Sabía dónde estaba. El problema es si Adán sabía dónde estaba él. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? Y puede ser, porque yo llegué a ser hace mucho tiempo, que tu cuerpo está aquí, pero ni tu corazón, ni tus pensamientos el día de hoy están aquí. Y puede ser que, como en algún momento vivimos, de confesión somos de cierta creencia, pero de práctica no. Le contaste a esta persona que me estaba cortando el cabello, le decía, porque me dijo, yo soy católico, le dije, pero ¿eres practicante o de eventos? Y me dice, ¿cómo? Le digo, si lees la Biblia, vas a misa, dice, no, de eventos. Y muchos creyentes nos hemos convertido en no creyentes, cristianos de eventos, congresos, conferencias, conciertos, iglesia de repente, oración nada que ver, y miércoles de repente, bueno, entre semana, ¿no? Ahora, no quiere decir que la asistencia te convierta en un verdadero creyente. Lo que te hace verdadero creyente es creerle a Dios y obedecerle. Entonces les estaba describiendo dónde iba. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y entonces, después de describir que la luz evidencia las tinieblas, la imposibilidad del hombre, lo que puede hacer la verdad de hacerlos libres, el destino al que ellos iban, termina esta porción del 48 al 59, hablando de que Jesucristo sí puede hacerlo. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, pero de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham?
el cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, que ustedes dicen que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis más, yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras, entendieron a lo que se refería. Él estaba diciendo que era Dios, para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Vamos a Salmos. No, pastor, otro no. Salmos 27. ¿Cuándo estamos a terminar? Ahorita estaba fascinado platicando a mi esposa que